habría que investigarlo un poquito. O sea, yo la verdad que no miré las noticias de las últimas 2 semanas, de qué se avanzó, qué no se avanzó. Vi que hay una vuelta atrás con la hidroxicloroquina. Lo mismo que decíamos recién, ¿no? O sea, cómo cierto paper dijo que no, pero ahora parece que sí. Entonces ahora la OMS vuelve para atrás. O sea, acá es, cada paso es nuevo, digamos, es tierra virgen, digamos, en el conocimiento y en la medicina y en el tratamiento de estas enfermedades. Así que esto va a pasar. Y poner a prueba, poner a punto una vacuna que pase todos los estándares, va a llevar lo mismo. O sea, muchas pruebas y muchos pasos para adelante y pasos para atrás. Ayer veían las noticias que hay en Inglaterra están probando ya en pacientes humanos la primera prueba, la primera vacuna experimental, digamos, y están haciendo un ensayo, algo que se llama un ensayo de doble ciego. Un ensayo de doble ciego es cuando yo defino dos grupos experimentales y les asigno a mi grupo A la vacuna experimental y a mi grupo B un placebo. Pero la gente del grupo A y del grupo B no sabe qué recibió. Nadie, ninguno sabe cuál fue vacunado o cuál fue inyectado con un placebo, digamos, con algo que no tiene ningún tipo de principio activo. Esto asegura, digamos, la independencia y que no, digamos, que los resultados sean más confiables, digamos, o sea, que tengan mayor rigurosidad. Así que si esta vacuna que generó, creo que es de la Universidad de Oxford en Inglaterra, parece que promete, o sea, parece que viene bien, o sea, pasó varias fases, pasó la fase de un modelo de roedor, de ratas, pasó por monos, ahora llega a pacientes humanos, digamos. Pero quizás, no sé, el día de mañana resulte que la gente que fue inmunizada con la vacuna experimental también se enferme. Entonces es todo volver para atrás y la vacuna realmente no, hay que pensar en otra cosa, digamos, no está funcionando. Así que, eh, o sea, es un momento único en la historia de la ciencia y de la medicina, digamos. O sea, nunca se trabajó tanto para tratar de resolver este problema, digamos. A ver, ahí los miro. Sí, allá también estuve escuchando las noticias lo del suero usado. Parece, por lo que entendí, o sea, hablaba un médico argentino, porque parece que es una técnica que en Argentina se usó bastante para tratar otras enfermedades hace 50 años ya. Pero es inocular en pacientes graves suero de pacientes recuperados. O sea, porque la idea es subir en los enfermos la carga de anticuerpos generados por pacientes sanos que ya se recuperaron. Por eso se está llamando, digamos, a la donación de suero de los pacientes ya recuperados, que tuvieron la enfermedad y que se recuperaron. Este es un principio básico de la inmunología. Puede funcionar muy bien. El tema es que no es el mismo tipo de respuesta que lo que genera una vacuna, digamos. Una vacuna es una inmunización activa, digamos. El mismo sistema inmune del individuo genera los anticuerpos específicos para atacar a ese agente patógeno, a ese vector. Cuando uno usa un suero, es una inoculación pasiva, digamos. Eso, el sistema inmune ajeno de otro individuo generó esos anticuerpos y no es la misma efectividad, digamos. O sea, claro, sí, sí, sí. O sea, básicamente es como mi sistema inmune no está en condiciones de generar anticuerpos y de enfrentar este patógeno, le doy una manito, le doy una ayuda con anticuerpos que generó otro individuo. O sea, otro metabolismo de otra persona generó esos anticuerpos, así que yo te estoy dando una subida de anticuerpos ajenos, digamos. O sea, una inmunización pasiva. Eh, bueno, chicos, chicas, a ver, estoy grabando, ¿no? Sí. Lo podemos ir charlando, Rodrigo. Déjame que chusmee un poquito esto que me contás y retomamos la conversación. O sea, mismo si quieren ustedes aportar, seguimos el debate. Eh, bien. Dale, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh,
Tenía la clase de hoy preparada, la de empezar con clima. Eh, es una clase súper larga, pero la idea es hacerla corta. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a intentarlo. Mi idea era terminar con clima entre hoy y la clase del viernes. Si nos queda un pedacito, lo seguimos viendo el miércoles de la semana que viene, pero la idea era el miércoles de la semana que viene pasar a otra problemática ambiental, digamos. Dejar del cambio climático y pasar a otra. Eh, Soy consciente de que ustedes en el segundo cuatrimestre tienen climatología, meteorología y sustentabilidad, materia del segundo cuatrimestre. Por eso me pareció interesante arrancar, digamos, con algo, con unos fundamentos básicos de clima, que les dé las herramientas para el cuatrimestre que viene. La noticia es, yo no sé si les tengo que decir, no les puedo decir, pero el profe de clima, meteorología y sustentabilidad voy a ser yo, así que vamos a, más o menos, lo que adelanto ahora, lo gano para el cuatrimestre que viene, y después, el cuatrimestre que viene capaz que nos da un poquito de aire para poder meter algún tema que no haya entrado en biología general. Este, veo manitos, veo caras felices, eh, así que yo estoy muy contento también, o sea, me alegra muchísimo poder seguir trabajando con ustedes. Confío en que en el segundo cuatrimestre nos vamos a ver en el aula, o sea, tengo todas las esperanzas puestas en que vamos a poder vernos en el aula. Quizá con tapabocas, con barbijos, o a lo mejor de manera reducida, o turnando días en la semana, no sé cómo, pero yo creo que vamos a poder volver sin mate, o sea, o cada uno con su mate. Yo tengo la esperanza de que vamos a poder vernos en el aula. Si es así, también tengo la esperanza de que podamos hacer alguna salida a campo, poder tomar algún dato de, digamos, de clima o de ecosistemas o de comunidades y poder trabajar, digamos, que era un poco la propuesta, mi propuesta original para biología general, era como, digamos, poder tener salidas de campo y, por ejemplo, no sé, cuando hablamos de ecología de poblaciones, yo les conté del relevamiento y de cómo se toman, cómo se miden atributos de la población, como que la mejor forma de entenderlo es ir al campo y hacerlo. O sea, y ustedes como técnicos, futuros técnicos, tienen que ser la forma de resolver las cosas, ¿no? O sea, ensuciándose las manos. Así que yo confío. Claro, claro. O sea, la forma de entender ecología es en el campo. O sea, en una presentación de PowerPoint y que yo les cuente, está bueno leer el apunte y todo lo que quieras, pero uno lo termina de entender cuando hace la transecta, cuando se mete con las botas al charco y se ensucia las manos. Sí, totalmente, totalmente. Así que mi esperanza es que en el segundo cuatrimestre podamos seguir trabajando juntos y yo creo que en alguna salida de campo vamos a poder meter. O sea, por ahí quizás, no sé, octubre, noviembre, o sea, se me ocurre. Así que va a ser una cuestión media mixta de sustentabilidad, meteorología y algo que podamos meter también de, por supuesto, claro, no hay salida de campo sin asado, claro que sí. Obvio que sí. Así que bueno, eh, dicho esto, mi idea era que arranquemos con meteorología, vayamos ganando. Sí, sí, claro, sí, sí, vayan preparando el. Son más las ganas y el optimismo que le pone uno que no sé realmente qué va a pasar. Yo creo que al ritmo en que se vienen levantando y flexibilizando las cosas, quizá para octubre, noviembre podamos hacer algo más normal, digamos, no tener que caer en esto. Así que sí, salir de campo con asado es una promesa. Y si se pasa el cuatrimestre y no, bueno, chicos, no sé, volveré cuando esté en tercer año y hacemos el asado y la salida de campo, cuando estén, no sé, cursando otra materia. Bien, así que bueno, como les decía, ya tienen profe de meteorología. Eh, Será una buena noticia para algunos, una no tan buena para otros. Para mí es una gran noticia, me pone contento poder seguir trabajando con ustedes. Y entonces vamos a la clase de hoy. Momento. La clase de hoy tiene toda una parte muy introductoria, que creo que la voy a hacer bastante rápido. Son algunos conceptos y nociones básicas de climatología, como les digo, vamos a tomar la climatología en el segundo cuatrimestre con más profundidad,
Así que ahora es simplemente para que se entienda un poco cuál es la problemática ambiental asociada al cambio climático. No mucho más, no me interesa que aprendan ahora conceptos teóricos de climatología pura, digamos. Entonces, arrancando por lo básico, una primera gran distinción es hablar acerca de las definiciones, como siempre, ¿no? Clima, ¿qué es el clima? Son un conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etcétera. Y en ese etcétera hay un montón de otros atributos que definen el clima. Entonces, de nuevo, condiciones atmosféricas en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Cuáles son esas condiciones atmosféricas? Diferentes tipos de variables métricas que uno puede cuantificar en las condiciones atmosféricas. Frecuencia de lluvias, humedad, temperatura, frecuencia de vientos, intensidad de vientos, por ejemplo. O sea, el clima no es una ciencia, digamos, aislada, sino que tiene que ver, digamos, trabaja en la interfase con otras ciencias, porque influye en la existencia de los seres vivos y en cómo se distribuyen y en su abundancia, ¿sí? O sea, no es una caja aislada, el clima, sino que tiene injerencia sobre otras ciencias como la ecología de poblaciones, como la ecología de comunidades que venimos trabajando. La climatología va a ser la ciencia que se va a encargar del estudio del clima. Y otra disciplina asociada es la meteorología, ¿sí? La meteorología estudia los fenómenos atmosféricos, las propiedades de la atmósfera y en especial su relación con el tiempo atmosférico y la superficie de la Tierra y los mares. O sea, la meteorología tiene un poder más bien predictivo y busca, digamos, generar modelos y poder predecir cómo serán los ciclos o cómo será la dinámica del clima en un determinado momento y lugar. Hablé ahora de tiempo atmosférico. O sea, entonces, es muy común, vieron, en el uso coloquial decir cómo está el tiempo. O sea, no es lo mismo el estudio del clima que el estudio del tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo se traduce como algo que es instantáneo, es cambiante, es el momento, es una foto, es algo que es irrepetible, o sea, es algo que es, digamos, propio de un momento dado en un lugar dado, ¿sí? El tiempo es una conjunción, un conjunto de variables en una instantánea. El clima, a diferencia, en cambio, se refiere a esos mismos fenómenos, pero tiene, digamos, o sea, una caracterización más permanente, duradera o estable, ¿sí? O sea, uno puede decir, el clima de la Patagonia es frío y está hablando del clima, o uno puede decir, hoy, 10 de junio, hace mucho frío y está hablando del tiempo, ¿sí? Esto no van siempre, no hay una correlación directa, hay días fríos que son de tiempo frío, en verano, cuando el clima es cálido, ¿sí? Entonces, tracemos esta diferencia en la definición entre lo que es el clima y lo que es el tiempo, ¿sí? No estamos hablando exactamente de lo mismo. Esto lo voy a pasar porque del clima son las características, algunas de las variables que se miden, temperatura, precipitación, viento, cómo está definido, esto que hablamos recién. Perdón, esta era para el tiempo. El estado instantáneo en un momento dado es una foto de las condiciones atmosféricas. El clima es algo que se estudia más a largo plazo, es una definición de cierto lugar, es un atributo, una característica de una región o de una superficie dada que uno está estudiando. También cuáles son los factores que determinan esos climas. Es esta distinción entre lo que estoy haciendo entre tiempo y clima, ¿no? O sea, no es mucho lo que queremos aportar. Acá también voy a pasar volando, porque esto supongo que todos lo sabemos desde la primaria o del secundario. O sea, nuestro planeta tiene dos movimientos principales, movimientos de rotación y de traslación. Los traigo a mención porque son los dos movimientos claves que van a definir gran parte de los atributos del clima, ¿sí? Así que no voy a entrar mucho en detalle, los movimientos del planeta, rotación, traslación, y cómo estos dos movimientos guardan relación con la distribución de los climas y la estacionalidad del planeta, digamos, en el transcurso del año, ¿sí? Además, o sea, además de los movimientos de traslación y rotación, un atributo muy importante de nuestro planeta es la inclinación en el eje. Ven que el eje no está vertical, o la Tierra no gira alrededor del Sol en un eje vertical, sino que tiene un eje oblicuo, un eje inclinado.
Este eje inclinado hace que en el movimiento de traslación, ahí hablamos del polo magnético, el eje inclinado hace que a lo largo del movimiento de traslación, durante todo el año alrededor del Sol, existan diferentes posiciones. O sea, ven por ejemplo, si yo estoy un 21 de diciembre, cómo se produce el solsticio de diciembre en el polo sur, ven que el polo sur es acá, donde está el trópico de Capricornio, es la mitad justo del polo sur, y la cercanía a los rayos solares, al Sol, es menor que el polo norte, ¿sí? Entonces, este es nuestro verano, el verano del hemisferio sur, cuando nuestro hemisferio, nuestras latitudes, están más cercanas al Sol, dada la inclinación del eje terrestre. Si me voy al otro lado del eje de la órbita de traslación, estoy ahora el 21 de junio, cuando empieza nuestro invierno, empieza el verano en el hemisferio norte. Porque ahora, dado el eje de inclinación terrestre, el hemisferio norte se encuentra en mayor cercanía al Sol que el hemisferio sur. Este es nuestro invierno, este es el verano del hemisferio norte. Y nuestro año nuevo, tal cual, sí. Tal cual. Sí, estamos hablando de solsticio y año nuevo también. Además, después tenemos, o sea, las dos situaciones intermedias, el 21 de marzo, 21 de septiembre, cambios de estación, o sea, cómo empieza en el hemisferio sur la primavera y el otoño, ¿sí? O sea, son situaciones, digamos, de llegada de los rayos solares intermedios. No voy a entrar mucho en detalle en esto, después lo vamos a retomar en climatología y vamos a poder hablar un poquito más de esto. Esta figura un poco se repite. Acá ven, o sea, el solsticio de diciembre, como en el hemisferio, acá, o sea, digamos, del lado iluminado, desde donde llega la luz del Sol. El Sol está a la izquierda de los dos gráficos, como en el gráfico anterior. En diciembre el hemisferio sur está más expuesto, tiene mayor cercanía al Sol. Durante junio, el hemisferio norte tiene mayor cercanía y el hemisferio sur estamos más alejados. Por eso tenemos nuestra estación fría, nuestro invierno, durante junio. Entonces, entrando un poquito en los fenómenos atmosféricos de a poco, también, esto lo vamos a explicar brevemente, la atmósfera como una mezcla de gases, es esa capa de mezcla de gases que rodea la superficie de nuestro planeta, tiene una altura de muchos kilómetros, ahora vamos a ver un perfil atmosférico, y la atmósfera, o sea, se mantiene, digamos, adherida, entre comillas, de alguna forma por la fuerza gravitatoria, ¿sí? Los gases son átomos, son moléculas, tienen una masa y no son, digamos, no están exentos de la fuerza gravitatoria que ejerce el planeta sobre esa masa. Así que lo que sostiene a la atmósfera en la superficie es la fuerza de la gravedad. Bien, acá, o sea, en el gráfico de la izquierda les muestro, esto es una esquematización clásica de cómo se piensa, digamos, a nuestro planeta, como la conjunción de tres grandes conjuntos de mezclas, la atmósfera, la litosfera y la hidrósfera. La hidrósfera son todas las masas de agua continental y de los mares, de los océanos. La atmósfera es la mezcla de gases. Y la litosfera es el sustento, digamos, el sólido, o sea, las capas de la corteza del planeta, sobre las cuales se sustenta la hidrósfera y la atmósfera. En la conjunción de los tres grandes grupos de elementos que forman estas atmósferas, tenemos la proliferación de la ecósfera o biosfera, que es la interfase donde se producen, donde habitamos los seres vivos. Luego, cuando hablo de atmósfera como mezcla de gases, hay una forma muy poco equitativa acerca del reparto de gases. Un 78% de nuestra atmósfera es nitrógeno, 21% es oxígeno. Los gases nobles, si lo recuerdan, a la derecha de la tabla periódica, helio, radón, xenón, son todos los gases inertes, forman el 1%, y un dióxido de carbono que ni siquiera me figura en el reparto de porcentuales, que es del 0,03%. Noten que bajo el dióxido de carbono, porque después vamos a ver que
en todos los fenómenos naturales o antrópicos o no naturales, digamos, producidos por el hombre, el dióxido de carbono es uno de los principales que está inclinando la balanza para que se produzcan ciertos fenómenos de cambio, ¿sí? Entonces, la tecla más finita es la que realmente después produce los grandes cambios que estamos viendo en las últimas 3 o 4 décadas de historia del planeta. Ya vamos a llegar. Esto es lo que les contaba de la estratificación de la atmósfera. Acá tenemos la altura. La altura está expresada en kilómetros, son los números negros. De este lado tenemos los tipos de estratos que tiene esa atmósfera en diferentes alturas. La que está en contacto, digamos, con la superficie del planeta, esta es donde está el aire que respiramos, digamos, básicamente. Acá está presente la capa de ozono, ya vamos a ver qué es la capa de ozono. Acá hay mayor proporción de nitrógeno molecular, mayor proporción de oxígeno atómico, hay diferentes proporciones de los diferentes gases en función de la altura y el estrato en el cual estoy analizando. También hay una fuerte variación en la temperatura media en función del estrato de la atmósfera donde estoy parado, ¿sí? Básicamente, estos estratos son la troposfera, la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. De nuevo, esto es informativo, ¿no? O sea, ya cuando trimestre que viene vamos a hablar bien de cada estrato y de qué atributos y qué función cumple cada uno de estos estratos. Algo muy interesante que pasa, que es fenómeno o es producto de la presencia de una atmósfera, es que se produce un balance entre la energía que entra y la energía que sale del planeta, ¿sí? Hay un flujo de energía neto que tiene que ver con lo que entra y con lo que sale, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este gran rayo amarillo es lo que está entrando de radiación solar, ¿sí? Incluso están las medidas, ¿no? 341,3 watts por metro cuadrado. Este valor, este número absoluto, es un promedio, porque no es la misma, no es exactamente igual la cantidad de radiación solar que entra en el Ecuador, por ejemplo, que en los polos, ¿sí? Así que esto lo que está haciendo es básicamente un promedio que puede ser un poco mentiroso, porque hay grandes diferencias entre cuánta energía entra en los rayos que inciden en el Ecuador y cuánta energía entra en la incidencia de los polos. Así que de ese beso, sí, tal cual, sí. Ahí Hernán está contando de los mapas de radiación, exacto. ¿No? Hay las zonas de, digamos, de cantidad de energía solar entrante son fluctuantes, varían. Hay gran cantidad de factores que hacen que esta cantidad de energía solar entrante sea distinta. También se producen cambios asociados con la superficie del Sol. El Sol tiene manchas solares, tiene ciclos, donde hay mayor y menor emisión. El Sol no emite la misma cantidad de energía todo el tiempo, sino que tiene sus fluctuaciones que responden, digamos, a un ciclo solar. De esa energía entrante, por eso no le voy a dar mucha bola, digamos, a estos números, al 341, los números que están, no me interesan. Me interesa más lo conceptual de ver qué pasa con la energía. Tengo un grueso de energía entrante, un neto, parte va a ser reflejada por las nubes y la atmósfera, o sea, las nubes en la atmósfera y la atmósfera misma repelen esa energía, o sea, la reflejan, parte ingresa, atraviesa las nubes, atraviesa la atmósfera y llega hasta la superficie. Cuando llega a la superficie, nuevamente, una fracción es reflejada por la superficie, ¿sí? Entonces, una parte es absorbida por la superficie y una parte va a ser reflectada, rebotada por esa superficie. La que es absorbida por la superficie es energía lumínica, por ejemplo, que es absorbida por la clorofila en los cloroplastos, en las células vegetales, y va a ser fijada como energía química a través de la fotosíntesis. Claro, sí. Ahí Hernán está haciendo una aclaración. Este rebote, este reflejo, el nombre técnico es albedo.
hay un albedo asociado a la atmósfera y nubes, un albedo asociado a la superficie, y no es lo mismo el albedo de un glaciar, el albedo de un desierto, el albedo de un bosque, el albedo de un océano. O sea, cada tipo de superficie tiene un índice o una tasa de reflejo de albedo diferente, ¿sí? Por otra parte, me está faltando esta fracción de energía solar del neto que es absorbida por la atmósfera, ¿sí? La atmósfera absorbe calor en forma de energía radiante del Sol y aumenta su temperatura, ¿sí? Además de la energía que está entrando del Sol, todo lo que se ve amarillo, nuestro planeta también está emitiendo, o digamos de alguna forma, eh, emitiendo energía, ¿sí? Existe calor que se disipa en la evapotranspiración. Esto es un fenómeno que ocurre en las superficies vegetadas y que las llevan adelante los vegetales, ¿sí? La evapotranspiración. También hay evaporación. La evaporación, acá en esta flecha celeste están contemplados los dos fenómenos. La evaporación de superficies de agua, digamos, ya sea continental o en los océanos, que se evapora por la energía del sol, que me produce eh, cuerpos de vapor, nubes. Entonces tenemos el fenómeno de evaporación y evapotranspiración. Hay corrientes térmicas de convección, el calor de la superficie sube como aire caliente, asciende, y son corrientes convectivas, son corrientes térmicas de aire caliente. El calor se mueve o se moviliza en masas de aire en la atmósfera. Y finalmente llegamos a la energía que es emitida por el planeta. ¿De dónde emite la energía del planeta? Por ejemplo, nuestro planeta tiene debajo de la litósfera, de lo que hablábamos antes, un núcleo de magma, líquido, digamos, que tiene una gran cantidad de poder calórico y de calor en temperatura concentrado y que además emite radiaciones infrarrojas. La Tierra emite calor, o sea, está caliente en su núcleo, está caliente bajo la superficie y ese calor se disipa hacia la atmósfera y en definitiva hacia el espacio exterior, ¿sí? Entonces, esta es la disipación de radiación superficial. Parte de esa radiación se rebota en las nubes y en los gases de efecto invernadero como contrarradiación. Ya vamos a hablar de los gases de efecto invernadero. Y parte se disipa, atraviesa la atmósfera y se disipa hacia el espacio exterior, digamos. Y acá tenemos una radiación emitida hacia el exterior de la atmósfera. O sea, la Tierra está emitiendo también cantidades de energía hacia afuera. Entonces, el balance entre lo que entra de la energía lumínica y lo que sale en forma de calor y de emisiones infrarrojas, de calor en forma de convección y de evapotranspiración, me produce un flujo neto de energía terrestre, ¿sí? Bien, de la mano con esto que les estoy contando, existe un fenómeno atmosférico importantísimo que es el efecto invernadero, ¿sí? Habrán escuchado hablar del efecto invernadero y lo que vamos a empezar a desmistificar primero es que el efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural, ¿sí? O sea, el efecto invernadero, o sea, generalmente siempre se entendió solamente en la bolsa de como la problemática ambiental atmosférica, y un problema es el efecto invernadero. Hay un problema con el efecto invernadero, pero el efecto invernadero, digamos, a secas, en limpio, es un fenómeno natural, crucial, y que sin el efecto invernadero no podíamos tener vida en el planeta, en la superficie del planeta, ¿sí? Este, parte de la función del efecto invernadero es el de retener parte de la energía proveniente del Sol, o sea, poder absorber y retener sin que se disipe o se refleje, entonces, y pueda ser aprovechada, digamos, por los ecosistemas del planeta. Y ahí en inglés, la otra vuelta, veíamos una publicación de una revista científica y que hablaba del CO2 y de los gases de efecto invernadero,
y claramente la mayor proporción de este gas no era producida por el ser humano, sino por causas naturales. Claro. Así que estaba súper interesante porque uno siempre había entendido que era una problemática del mal uso del recurso por parte del ser humano y bueno, esto transparentaba que no, digamos. Claro, claro. Tal cual, o sea, existe en el inconsciente colectivo de que todo el efecto invernadero es culpa del hombre y las emisiones de dióxido de carbono son las que producen desajustes y el cambio climático y el calentamiento global. Es cierto, pero en condiciones naturales, cuando no existía el hombre sobre este planeta, existían las emisiones de dióxido de carbono, que son las que ayudan a sostener, junto con los gases de invernadero, el efecto invernadero. El efecto invernadero funciona como un mecanismo que permite regular la temperatura de la atmósfera y de la superficie del planeta en rangos compatibles con la vida, ¿sí? Exacto. Los muchachos están mencionando en el chat diversas fuentes de dióxido de carbono naturales, que son las que, en definitiva, generaron la carga de dióxido de carbono en la atmósfera y la siguen todo el tiempo generando. O sea, Juan Pablo está hablando de los volcanes, cumplen un rol fundamental en emitir dióxido de carbono a la superficie. Los pantanos que emiten metano, por ejemplo, producto de la descomposición de materia orgánica, también están emitiendo gases que tienen un efecto de invernadero, digamos. Las actividades humanas, por supuesto, o sea, todos los motores de combustión interna, todo lo que tenga que ver, digamos, con la combustión en general, digamos, ya sean incendios, motores de explosión, autos, barcos, aviones, buques, todo lo que genera dióxido de carbono, que tiene una combustión adentro, está sumando dióxido de carbono. Pero pongámonos a pensar, o sea, pensemos en las fuentes, un feedlot también. Básicamente, o sea, por el aporte de gases metano y de gases invernadero de los vacunos, digamos, también. ¿Qué les iba a decir? De los aportes de fuentes naturales de dióxido de carbono. Vimos 4 o 5 clases atrás, ya no me acuerdo, ya perdí la cuenta. La respiración celular en las células eucariotas, en todos los organismos vivos. Todos los organismos vivos que hacemos respiración aeróbica tenemos como producto final de la respiración y de quemar glucosa, liberamos dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono va a la atmósfera, ¿sí? Es lo que estamos exhalando en la respiración. Y ese dióxido de carbono contribuye a la carga de dióxido de carbono de los gases invernaderos de la atmósfera del planeta. Así que todo organismo vivo en este planeta que esté respirando está liberando dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? O sea, no somos un auto o una combustión interna de un motor, pero cada ser vivo está liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, ¿es malo el dióxido de carbono a la atmósfera? No, es lo más natural del mundo que haya dióxido de carbono. Porque de hecho, si no hubiera dióxido de carbono, piensen cómo harían las plantas para fijar carbono y generar glucosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vuelvo de nuevo, creo que ahora 6, 7 clases para atrás. Fotosíntesis, el ciclo de Calvin, la fijación del carbono. ¿De dónde viene el carbono que usan las plantas para sintetizar glucosa? Del dióxido de carbono atmosférico, ¿sí? Entonces, es requisito, es necesario que haya dióxido de carbono en la atmósfera para que se produzca este efecto invernadero que regula la temperatura media de la superficie del planeta y lo hace compatible con la vida, y al mismo tiempo es fuente de materia para poder fijar energía en forma de glucosa por los autótrofos, que luego será consumido por los consumidores primarios y secundarios, los heterótrofos, que lo volverán a liberar a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Exacto, el tema es cuando uno rompe el equilibrio, ¿no? Acerca de cuánto dióxido de carbono usan las plantas en fotosíntesis y cuánto uno libera como organismo vivo que respira, digamos. Bien. Este esquema es un poco lo mismo, ¿no? O sea, de cómo del grueso de radiación solar que se recibe en el planeta, una parte es reflejada y una parte es absorbida, ¿sí? Esto también, o sea, un poco lo que les venía contando. La energía que entra del Sol, la energía que es reflejada, la energía del planeta que es emitida y la energía que es reflejada. O sea, tengo dos reflexiones. La energía que viene del Sol que se refleja, la energía que viene de la Tierra que se refleja.
todo esto, entre la energía que entra y la energía que se refleja, es lo que me forma la temperatura de la atmósfera, ¿sí? O sea, la atmósfera se encarga, digamos, de atrapar calor a través del efecto invernadero, ya sea de lo que viene del Sol o de lo que sale de la Tierra. Esto, bueno, es un poco, insisto en lo que les venía contando, el efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta mediante la retención de energía proveniente del Sol. Esto de que sin efecto invernadero en este planeta no podíamos estar habitándolo, digamos, básicamente. Entonces, este esquema también repite un poco lo mismo. De nuevo está la energía que entra, la que atraviesa la atmósfera, la que es reflejada por la superficie, la energía que sale del, del planeta, lo que es reflejado y vuelve, y lo que se pierde, digamos, como radiación infrarroja en el espacio exterior. Entonces, estos rebotes de absorción y de, digamos, este balance de energía absorbida y reflejada es la que me permite que haya una cantidad de energía presente en la atmósfera que permita regular la temperatura. Esto ya lo dije. Y esto repite un poco. Verán que está un poco repetitiva. O sea, eran muchas diapositivas, pero muchas están diciendo lo mismo, ¿sí? Así que después ustedes con detenimiento miren las diapositivas y si surge algo que no esté explicado, me lo comentan. Y llegamos al problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se empieza a ver un registro de aumento en las concentraciones de diversos gases que componen la capa natural de la atmósfera, debido al uso descontrolado de combustibles fósiles y a la masiva deforestación, lo cual ha generado la intensificación del fenómeno, produciendo así un aumento de la temperatura global. Entonces, dos fenómenos que van de la mano. Por un lado, el aumento del consumo de combustibles fósiles y por otro lado, la masiva deforestación, ¿sí? Digamos, el consumo de combustibles fósiles me está aumentando el balance de combustión, ¿sí? Yo estoy quemando petróleo refinado como nafta, como gasoil, o el petróleo que sea, refinado que sea, el combustible que sea, y estoy generando mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Porque lo que sale por el caño de escape en definitiva es dióxido de carbono. Al mismo tiempo, lo que estoy haciendo es aumentando o intensificando las actividades de deforestación. Estoy sacando, barriendo de la ecuación a la cobertura verde, a las plantas, que me funcionan como fijadores de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, de nuevo, vuelvo a la clase de fotosíntesis, el ciclo de Calvin, las plantas lo que están haciendo es secuestrar el dióxido de carbono de la atmósfera y convertirlo